Quiero que por favor me acompañen a Juan. Vamos a ir a Juan capítulo 3. Este es el cuarto evangelio y el cuarto libro del Nuevo Testamento. Así que nos ubicamos en el Nuevo Testamento, nos ubicamos en el cuarto libro del Nuevo Testamento, que es Juan, y vamos a ubicarnos en el capítulo 2. Vamos a ver el 3 realmente, pero vamos a mirar algunas cosas desde el 2 muy importantes para esta noche. Juan capítulo 2. Muy atentos, muy animados ahí en el uso de sus Biblias. Juan capítulo 2. Vamos a ubicarnos en el versículo 23. Juan capítulo 2, versículo 23. Muy bien. Voy a leer a favor de ustedes. Dice así la palabra del Señor. Estando en Jerusalén, es decir, estando Jesús en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Vamos a comenzar analizando estos 3 versículos de este capítulo. Lo primero es que Jesús se encuentra en una fiesta, en la fiesta de la Pascua. Y ustedes recordarán qué es la fiesta de la Pascua. Recuerden que la fiesta de la Pascua conmemora ese importante evento en el que Dios liberó a su pueblo de Egipto y liberó a los primogénitos de los israelitas a través del Cordero de la Pascua. Recordemos que Dios ordenó, estando ellos esclavos en Egipto, que sacrificaran un cordero perfecto, un cordero sin tacha, y que su sangre fuera derramada y fuera pintada, también colocada en los postes y en el dintel de sus casas, con el propósito de que al Dios ver la sangre, no matara al primogénito que estaba dentro de esa casa. Y así la Pascua, como la estamos viendo aquí en este capítulo, conmemora el hecho de que Dios liberó, salvó de la muerte a los primogénitos de Israel. Así que es esta fiesta en la que Jesús se encuentra y que estamos leyendo aquí en este párrafo. Ahora, ocurre algo en esta fiesta importante. Y es que en esa fiesta muchos creyeron en su nombre. Noten el versículo 23, viendo las señales que él hacía. Eso significa que el Señor Jesús durante esta fiesta hizo muchos milagros, muchos prodigios, hizo muchas obras que ciertamente llamaron la atención de muchos, y esos muchos, al ver lo que Jesús hacía, creyeron en su nombre. Noten que el verso 23 dice que ellos creyeron en su nombre. Esto es supremamente importante. Sin embargo, es desconcertante para nosotros lo que ocurre en el versículo 24, porque Jesús dice que él no se fiaba de ellos. Quiero que piensen quiénes son esos ellos en el versículo 24. Bueno, esos ellos son los del versículo 23. Y esos ellos en el versículo 23 son los que creyeron en su nombre viendo las señales que él hacía. ¿Cómo es que el versículo 23 nos dice que muchos creyeron en su nombre, pero que Jesús sabía que no habían creído realmente? Esto es interesante. Esto es desconcertante. Así que
lo que quiero que miremos en esta noche, a partir de este pasaje que vamos a estar considerando, es la importancia de que ustedes y yo verifiquemos y corroboremos que la profesión de fe que decimos tener en Jesucristo, en el caso de que ustedes crean que ya han creído en Él, o si no lo han hecho y lo están considerando, pensemos bien y consideremos bien que esta sea una fe verdadera, que no sea una fe falsa. Porque en el verso 23 y verso 24, precisamente, lo que tenemos en mente ahora es que hay unos hombres creyendo en Jesús, pero Jesús no se fía de ellos. Es decir, sabe que la fe de ellos es una fe falsa. Ahora, esto es importante porque ciertamente nos suscita la pregunta, ¿cómo saber cuándo una fe en Jesús es verdadera, cuándo una fe en Jesús es falsa? Pues sigamos mirando para ver algunas cosas. El verso 24 entonces dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Recordemos que Jesús no es un simple hombre. Por supuesto que al venir a este mundo asumió la naturaleza humana, fue hecho semejante a nosotros. Pero recordemos que antes de asumir la naturaleza humana, siempre ha sido Dios y siempre será Dios. Así que es el Dios hombre. Es por eso que Él conoce lo que hay en el corazón de los hombres, porque es el Dios hombre, no es simplemente un hombre. Y por eso el verso 24 nos enseña que Jesús, siendo el Dios hombre, puede conocer lo que hay en los corazones de los hombres. Puede ver las verdaderas intenciones del corazón de esos hombres, así como del tuyo y del mío. Y el verso 25 continúa diciendo, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y lo que él sabe en esta ocasión que estamos leyendo, es que esa fe de esos muchos que le vieron hacer milagros, era una fe falsa. Esto es importante porque ya habíamos visto en la lección anterior cómo Jesús le explica a los judíos que Él es el verdadero pan del cielo. Que el verdadero pan del cielo no fue el que Dios envió, llamado maná, allá cuando Israel estaba en el desierto. Porque ese es un pan que fue comido y los hombres murieron. Cristo, como el verdadero pan del cielo, se ofrece al mundo para que sea comido por el mundo, para que el mundo sea salvo por él. Y ya explicamos qué es eso de ser comido. Es tener fe genuina, verdadera, en Jesucristo. Así que también pudimos ver cómo esa conversación del pan del cielo se suscita porque Cristo hizo un milagro. Alimentó a más de 5,000 personas milagrosamente. Y luego esas personas querían buscarlo, querían hacerlo su rey por el hecho de que vieron una gran señal, un gran milagro, y querían que Jesús se quedara con ellos para que les siguiera dando pan. Pero recordemos que la necesidad más grande del hombre no es llenar su vientre. La necesidad más grande del hombre es ser salvado de la muerte eterna por causa de su pecado, ya que el hombre, al morir físicamente en esta tierra, pasará inmediatamente en alma a un castigo eterno, si no se arrepiente de sus pecados y cree en la única provisión que salva al hombre, Cristo Jesús. Y eso aplica para ellos, aplica para usted y para mí también. En todas las épocas del hombre aplica lo mismo. Todo ser humano tendrá que enfrentarse con Dios y con su propio pecado. Todo ser humano pasará por la experiencia de la muerte física.
y por ende todo ser humano tiene una eternidad después de morir físicamente. Una eternidad o separados de Dios en el infierno o con Dios para siempre eternamente. Eso depende de si Cristo ha sido el salvador de una persona o no. No depende de que cada persona se haga sus propias hojas de higuera, no depende de que cada persona presente como Caín sus propias frutas, sus propias obras. Depende de si Cristo es el salvador de esa persona o no. Y es por eso que es tan importante, con el tema que estamos empezando a revisar en esta noche, verificar que la fe en Cristo es genuina, es verdadera. De tal modo que no pase tal vez como pasó aquí, que muchos creían que estaban creyendo en Jesús, pero realmente Jesús conocía sus corazones y sabía que era una fe falsa. Ahora, esta fe falsa, entonces, se nos muestra falsa porque se basa en los sentidos. Es decir, estos hombres vieron las grandes señales que Jesús hizo, los grandes milagros, y quedaron tan impresionados con lo que Jesús hacía, que creyeron en su nombre, pero no creyeron en él como el salvador de sus almas, sino que creyeron en él como alguien que es tan poderoso que puede lograr cosas que suplen las necesidades humanas. Y esa es una fe falsa. Por eso en el mundo hay muchas personas por ahí, aquí y allí, diciendo que creen en Jesús, pero realmente no creen en Jesús, el Salvador de los hombres, sino creen en un Jesús que les puede dar un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor carro, una mejor estabilidad, un mejor salario, una mejor condición social, qué sé yo. Aquí y allí abundan personas como estas, de las que acabamos de leer, que creen que Jesús es una especie de magnate o creen que Jesús es como un Aladino que sale de la lámpara, que les puede suplir todos sus egoístas deseos y llevar a cabo sus egoístas proyectos. Bueno, déjeme decirle que ese no es el Cristo que hemos estado estudiando durante todo este proceso. El Cristo que hemos estado estudiando durante todo este proceso es el Dios hecho hombre para salvar a hombres y mujeres de condenación eterna, darles conocimiento del Dios verdadero para que gocen de vida eterna. Tal vez ustedes y yo pudiéramos estar ahora tan enamorados, tan amañados con este mundo y con las cosas de esta tierra, que nos olvidamos que un día vamos a morir. Puede ser esta noche, puede ser mañana, puede ser la otra semana, el otro año, no sé. Pero todos vamos a pasar por la triste experiencia del fallecimiento físico. No podemos eludir eso. Y vamos, sí o sí, a vernos cara a cara con el Señor. Y ese día solo hay una forma de ser salvos y vivir eternamente con Él. Si un sustituto perfecto nos está representando y murió por nosotros y vivió por nosotros, es decir, el Cordero de Dios Cristo. Pero si nadie nos representa, ese día que estemos en el juicio delante de Dios, recibiremos toda la descarga de la ira de Dios. Y eso se traduce en condenación eterna en un lugar de tormento para siempre. Consciente, consciente. Si usted alguna vez ha escuchado que los hombres después de la muerte física ya no existen más, o que los hombres algún día van a ser aniquilados y solo van a vivir los que hayan creído en Cristo Jesús, déjeme decirle que usted está escuchando mentiras y que si usted las cree, posiblemente va a pasarle como las personas en el tiempo de Noé, que no creían que Dios iba a traer un diluvio porque nunca lo habían visto, pero el día que llegó el diluvio, muchos desearon entrar al arca y no pudieron. Solamente 8 personas. Así que
Es mejor creerle a Dios ahora que hay tiempo, que hay oportunidad. Y Dios ha dicho que todos, tanto los que creamos en Jesús como los que no creen, tendremos una existencia eterna, aún después de la muerte física. Seguiremos viviendo para siempre, conscientemente. Y si hemos confiado en el Señor Jesucristo, esa eternidad será con Él en gozo indecible. Pero si no confiamos en Él y si no nos arrepentimos de nuestro pecado, esa eternidad será separados de Él para siempre, en tormento eterno, como lo describe la Escritura. Ya hemos visto esto. Y es por eso que estos hombres se están engañando, creyendo que tienen una fe verdadera en Cristo, pero Cristo sabe que no la tienen. Es una fe que se basa en los sentidos, en lo que ven. Quieren un Jesús que les provea dinero, quieren un Jesús que les provea un mejor salario, que les provea un mejor trabajo, una mejor posición social, en fin. Y personas como estas están aquí y allí, abundan. Pero Jesús es el Dios hombre que ha venido a la tierra para enseñarnos acerca de Dios, quién es Él, cuál es su santidad, cuál es nuestro problema y mostrarse como nuestro Salvador. La única opción que tenemos, creyendo en Él, quien puede pagar por nosotros por ser perfecto y con su justicia puede justificarnos delante de Dios para no recibir juicio eterno. Así entonces, vamos a mirar el capítulo 3 de Juan. Y ustedes notan en sus Biblias un título, Jesús y Nicodemo. Este episodio de la vida de Jesús tiene que ver con una conversación que Jesús va a tener con un hombre muy importante llamado Nicodemo. Ahora, para poder entender el contexto de esta conversación, fue necesario leer esos 3 versículos que leímos hace poco. Vamos entonces a leer Juan capítulo 3, versos 1 en adelante. Espero que sigan ahí conmigo en la lectura de la palabra. Dice el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Los fariseos eran entre los israelitas, entre los judíos más exactamente, eran la élite religiosa. Eran un grupo de hombres muy estudiados en el Antiguo Testamento, eran el ejemplo de Israel, eran hombres que eran reconocidos por su vida de piedad, su vida de conocimiento en las Escrituras. Eran un referente para los israelitas, eran los líderes religiosos de Israel, el ejemplo de Israel. Estos eran los fariseos. Sin embargo, ustedes y yo, cuando escuchamos el término fariseo, lo que nos viene a la mente es una idea peyorativa, una idea mala. Fariseo casi que se equipara con hipócrita. Y bueno, déjeme decirle que ciertamente esa idea no es equivocada, es correcta. Los fariseos del tiempo de Jesús eran hipócritas, expresaban una falsa religión, una religión de apariencias. Y aunque conocían mucho la Escritura, realmente se placían en obedecer más los mandamientos de los hombres que la misma Escritura. Y por eso habían degenerado en hipocresía, en falsedad, en una religión de apariencias, pero no de corazón. Pero eran ciertamente una élite religiosa entre los judíos. Ciertamente, a pesar de esta hipocresía y falsedad, era un grupo reconocido como ejemplar, como el referente de los judíos, el referente de piedad y de religiosidad. Bueno, uno de esos hombres se llamaba Nicodemo, un hombre principal entre los judíos, dice aquí el versículo 1. Versículo 2. Este, es decir, Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo,
rabí, es decir, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Notarán ustedes entonces que la razón por la cual Nicodemo, este hombre principal entre los judíos, este hombre que hacía parte de la élite religiosa de los judíos, busca a Jesús de noche, tal vez, probablemente, para que los fariseos no lo vieran hablando con Jesús, ya que, como nos dice la Escritura, los fariseos ya comenzaban a ver con malos ojos a Jesús, porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad, y esto estaba despertando los celos y la envidia de los fariseos. Pero hay un Nicodemo inquieto que entonces se va de noche a buscar a Jesús sin que nadie sepa, en las sombras nocturnas, y le habla y le dice, maestro. Noten cómo Nicodemo trata a Jesús. Maestro, maestro. Y recordemos que Nicodemo, como fariseo, también es un maestro. Así que podemos notar en el versículo 2 que la percepción que Nicodemo tiene de Jesús es como de un par, ¿verdad? Como de un colega, como de un partner, es decir, alguien con la misma profesión o en el mismo nivel, ¿verdad? Es decir, yo soy maestro y yo te veo a ti como otro maestro. Entonces, Nicodemo tiene una noción de Jesucristo como que es alguien que viene de Dios, pero es un maestro, ¿verdad? Bueno, es como cuando un ingeniero ah, saluda y respeta a otro ingeniero por ser de la misma profesión. O cuando un médico lo hace con otro médico, respetándose y considerando su misma profesión, su mismo nivel académico, en fin. Así que Nicodemo, que era maestro de Israel por ser fariseo, llama a Jesús también otro maestro. Así que el concepto que Nicodemo tiene de Jesús es que es a la par con él un maestro. ¿Mm? Y interesantemente, hay muchas religiones sobre este planeta que también ven a Jesús como un buen maestro. Por ejemplo, el Islam reconoce en el Corán a Jesús como un maestro. El budismo ciertamente reconoce a Jesús como un buen personaje histórico, como un buen maestro. Aún en el hinduismo, que es la religión de los 1000 dioses, hay lugar para Jesús como un buen maestro, como un maestro iluminado. El gnosticismo también reconoce a Jesús como un buen maestro iluminado. Muchos están dispuestos a reconocer que Jesús fue un buen maestro, no más de ahí, un buen maestro. La fe de Nicodemo entonces en Jesús es la fe en un buen maestro. ¿Mm? ¿Cuántos buenos maestros no pueden haber sobre la tierra? Muchas religiones reconocen a Jesús como un buen maestro. Nicodemo también. ¿Tú qué concepto tienes de Jesús? Es una pregunta importante. ¿Mm? Pero hemos aprendido que Jesús no es un simple maestro que apareció de repente enseñando cosas maravillosas. Es alguien que fue prometido desde el principio de la humanidad entre los hombres, en el mismo instante que Adán y Eva pecaron. Allí en Génesis 3:15 fue prometido. Es la promesa más importante en la historia de la humanidad, porque el problema más grande de la humanidad es que se pierde por su pecado. Así que la promesa más importante es alguien que salve al hombre de su peor condición, la muerte eterna, es decir, una existencia consciente en tormento, separados de Dios. Es lo que el Señor nos ha enseñado. Así que en el verso 2 podemos ver a un Nicodemo como que tiene una fe en Jesús, pero es una fe que no es la fe que salva.
Así que hay muchos tipos de fe en el mundo y solo una que salva, la fe verdadera en Cristo Jesús. Por eso fue necesario, antes de entrar a este episodio de Jesús hablando con Nicodemo, ver cómo en la fiesta de la Pascua muchos creyeron en él y Jesús dijo, su fe es falsa. Para entender la fe de Nicodemo, que está en ese mismo concepto, contexto de una fe falsa. Allí se encuentra la fe de Nicodemo también. Una fe que ve a Jesús como un buen maestro, pero un buen maestro no salva a nadie. Un buen maestro es cualquier persona. Tú puedes ser un buen maestro. Yo podría ser un buen maestro. Cualquier persona puede ser un buen maestro. Pero un buen maestro no salva a nadie porque todos somos pecadores. Se requería un Dios hombre para salvar al hombre, para que siendo hombre fuera perfecto a la vez y pudiera entregar su vida por pecadores y derramar su sangre por pecadores. Por eso siempre vimos que se demandó un cordero perfecto en símbolo, en sombra de lo que haría Cristo. Ahora, notemos el verso 3, lo que Jesús responde a Nicodemo. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es una respuesta tajante. Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, ¿tú crees que por ser fariseo, que por ser un maestro de Israel, ya estás en el cielo? Y Jesús le dice, no, tienes que nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Miren, esto tuvo que haber sido tan ofensivo para este hombre como si hoy le dijéramos al Papa que él, por no creer en Cristo, se va a condenar en el infierno y que no va a entrar al reino de los cielos. Eso sería tan ofensivo para él y para muchos, porque se reconoce que el Papa es una figura espiritual y que tiene ganado el cielo. Pues déjeme decirle que no, si no se ha arrepentido como lo tiene que hacer cualquier otra persona y haber creído en Cristo Jesús. Una cosa es hablar de Cristo Jesús, una cosa es cantarle a Cristo Jesús, otra cosa es de corazón creerle a Jesús como el único Salvador. Ustedes recordarán cuando vimos Caín y Abel, que Caín también, igual que Abel, se acercó a Dios, alabó a Dios, trajo ofrenda a Dios, pero fue rechazado. No se trata de ser de una religión, de cantarle al Señor y de decir Jesús y de orar a Jesús. No se trata de eso, eso no es creer en Él. Primero, creer en Él es una convicción certera de mi pecaminosidad, de la santidad de Dios y que voy a morir y que el único que me puede salvar es Cristo Jesús y es arrojarse a Él por fe de que es el único que puede salvarme de la muerte eterna. Nicodemo tiene una fe en Jesús, pero no es la fe verdadera, es la fe como en un maestro. Un maestro no salva a nadie. Y Jesús, por eso en el verso 3 le dice, tienes que entrar al reino de los cielos. No estás en el reino de los cielos, estás fuera del reino de los cielos y solamente naciendo de nuevo podrás entrar. Entonces, ¿qué es eso de nacer de nuevo? Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, la pregunta o las preguntas de Nicodemo aquí son justificables. Nicodemo no entiende exactamente a qué se está refiriendo Jesús con eso de debes nacer de nuevo. Y déjeme, haciendo un paréntesis, decir lo siguiente. Tú también debes nacer de nuevo si quieres entrar al reino de los cielos. Y yo también. Así que será importante entender qué es nacer de nuevo. Nicodemo no lo entendió. Tal vez tú en esta noche tampoco lo entiendes.
Yo estoy aquí para explicártelo, pero no con lo que yo piense, sino con lo que la misma Escritura nos dice a ti y a mí que es nacer de nuevo. Vamos a mirarlo. Verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que el Señor Jesús va un poco más allá, da un paso más allá para explicarle a Nicodemo qué significa nacer de nuevo. Y le dice: Nicodemo, no es un nacimiento físico otra vez. Recuerden que Nicodemo está confundido y pregunta: ¿pero cómo puede un hombre viejo volver al vientre de su madre y nacer? Así que Jesús le dice: no es en términos físicos. Claro, esto lo está diciendo entre líneas, no es literal lo que está diciendo el verso 5, pero es lo que sabemos que está en la idea de lo que Jesús le contestó a Nicodemo al decirle: es nacer de agua y de espíritu. No es nacer físicamente otra vez, sino es nacer espiritualmente por primera vez, en espíritu, agua y espíritu. Hay dos cosas allí estrechas, muy relacionadas: el agua y el espíritu. Y entonces, básicamente lo que Jesús está diciendo a Nicodemo es: no se trata de un nacimiento físico. Es decir, nadie puede entrar al reino de los cielos solamente por haber nacido en este mundo. Tienen que experimentar alguna vez en su vida, una vez en su vida, primera y última vez, porque esta es una experiencia única en la vida, de haber nacido, pero espiritualmente. Por eso le dice en agua y en espíritu. Nacimiento espiritual. El nuevo nacimiento. Lo que también se llama la regeneración. Así que Jesús le está explicando con un poco de mayor detalle a Nicodemo que no se trata de un nacimiento físico, ese que todos experimentamos al ser dados a luz. No, sino que en el transcurso de la vida una persona debe experimentar, una vez en la vida, el nacimiento espiritual. Ahora, ¿cómo es esto del agua y del espíritu? ¿Por qué Jesús le dijo a Nicodemo: deben nacer de agua y de espíritu? Bueno, ya vimos, es un nacimiento espiritual, no físico, pero el elemento agua es importante aquí. El agua, en las Escrituras, muchas veces se usa para hablar de la palabra, es decir, de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Es decir, de la historia de la redención explicada por Dios mismo en su palabra. Es esto que estamos haciendo. La palabra en muchas ocasiones es comparada con agua que el Espíritu Santo usa para convencer a una persona de que es pecadora, de que merece morir, porque Dios es santo y no admite el pecado, pero que ha enviado a Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que sea salvo eternamente. Eso hace la palabra. Y el Espíritu Santo usa esa palabra para convencer a los pecadores de que lo son y que necesitan a Cristo Jesús. Y cuando esa fe se da, entonces esa es la primera evidencia de que antes ha habido un nuevo nacimiento. Entonces, el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu. Por eso dice el Señor Jesús, nacer del Espíritu. Es una obra del Espíritu Santo cuando Él quiere hacerla, en la que usa la palabra, el agua, usa la palabra y la introduce en el corazón, y usando esta palabra hace que la persona tenga su nacimiento espiritual. La persona nacida espiritualmente entonces entiende el Evangelio y luego lo cree. Así que primero hay que nacer de nuevo para después poder creer en Cristo Jesús y arrepentirse del pecado. Por eso es importante nacer de nuevo. Y esa es una obra del Espíritu Santo. No tuya, no mía, sino del Espíritu Santo. ¿Y sobre quiénes ocurre?
No lo sabemos, solo lo sabe Dios. Pero la evidencia de que ha ocurrido un nuevo nacimiento es que el Espíritu Santo usa el agua, o sea, la palabra predicada, esto que yo estoy haciendo con ustedes, y la introduce en el corazón de una persona y la convence de toda la verdad, de tal manera que esta persona se ve tan enseñada por el Espíritu Santo, lo suficiente como para entender que es pecadora, que va a morir eternamente en el infierno bajo la ira de Dios, y que el único remedio que tiene frente a esa santidad perfecta de Dios, que le aplastaría por la eternidad, es Cristo Jesús. Y por fe lo abraza para siempre. Entonces, esa es la señal de que la persona ha nacido de nuevo. Primero se nace de nuevo, después se cree en Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser objeto de un nacimiento espiritual, en donde el Espíritu use la palabra, o sea, el agua, y siendo convencido, puedas creer en Cristo Jesús. Es decir, en términos de la conversación de Jesús y Nicodemo, Jesús le está diciendo, el Espíritu Santo tiene que hacer una obra en ti para que tú creas en mí. Si en esta noche tú te preguntas, ¿habré nacido de nuevo? La evidencia es si has depositado no fe falsa como la que tenía Nicodemo, ni esos otros hombres de los que hablamos en la introducción, sino una fe genuina en él, convencido de que eres pecador, que has violado todos los mandamientos del Señor y que Dios es un Dios santo que te aplastará eternamente en su ira, pero que también es un Dios misericordioso que dio a su Hijo para que si crees en Él no mueras eternamente. Es todo lo que hemos estado viendo en estas lecciones precisamente. La fe genuina en Cristo es la evidencia de que ya se ha nacido de nuevo. Ahora, es interesante que Jesús use esta ilustración de nacer. Vamos a mirar por qué. Miramos el 6, versículo 6. Dice así, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, el Señor Jesús está diciendo que hay dos tipos de nacimiento. El nacimiento físico de la carne y el nacimiento espiritual por el Espíritu. Dos tipos de nacimiento. Las personas que irán al infierno eternamente son personas que solamente han nacido en la carne, físicamente. Es decir, que fueron dados a luz físicamente, pero que nunca en su vida experimentaron un nacimiento espiritual. Solo los que nazcan de nuevo, o sea, espiritualmente, entrarán al reino de los cielos. Y el Señor Jesús dice que solamente hay esos dos tipos de nacimiento. Tú y yo debemos saberlo. Una buena pregunta es, ¿hemos nacido solo físicamente? Porque si es así, estamos perdidos en este mismo instante de noviembre de 2021. Verso 7. Continúa Jesús. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es decir, Jesús le está diciendo a Nicodemo, no debe ser extraño para ti que yo te esté diciendo esto de nacer de nuevo. Verso 8. Y aquí hay una ilustración importante de lo que es nacer de nuevo. Miren esto. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Magnífica ilustración. ¿Por qué? Porque con esta ilustración Jesús está yendo otro paso más adelante para explicarle a Nicodemo lo que significa nacer de nuevo. Va un paso más allá. Se lo ilustra mejor con el viento. Así que Jesús le dice, mira, Nicodemo, el viento sopla de donde quiere. Y tú y yo sabemos que eso es así. Porque tú y yo no tenemos el control del viento. Lo único que sentimos es cuando pega en nuestros rostros y cuando oímos ese viento, ¿no? Lo oímos. Pero tú y yo no controlamos de dónde viene ese viento. No lo controlamos. El viento ciertamente es impulsado de donde él quiere. Pero tú y yo no controlamos eso.
Y Jesús dijo, así es todo el que es nacido del Espíritu. Es decir, que nacer de nuevo no es algo que tú y yo podamos controlar. No es como que tú y yo podemos decir, quiero ser salvo una semana antes de morir. No puedes controlar eso, ni siquiera sabes si vas a tener oportunidad de decir eso. Por eso Jesús está usando la ilustración del viento para entender bien qué es el nacimiento nuevo. No es algo que tú y yo programemos. No es como que decimos, vamos a ir el domingo a la iglesia para ver si nazco de nuevo. No podemos tener el control sobre esto. No podemos decidir qué día, no podemos decidir a qué hora. Simplemente pasa porque el Espíritu Santo quiere. Así que muy dichosos los que experimentan el nuevo nacimiento. Y la evidencia del nuevo nacimiento es haber creído genuinamente en Cristo Jesús como Salvador y como Señor de la vida. Qué buena ilustración la del viento, ¿verdad? Ahora sigamos mirando el verso 8. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, claro, porque no se puede controlar, pero tampoco ni a dónde va, ¿cierto? Así que el viento, como ilustración aquí del nuevo nacimiento, nos está enseñando a ti y a mí, como se le enseñó a Nicodemo en su momento, que la obra del Espíritu Santo para que una persona nazca de nuevo es incontrolable, es decir, yo no la puedo controlar. Es incontrolable. Yo no puedo hacerla venir a mí el día y la hora que yo quiera, así como no puedo hacer venir el viento de donde yo quiera, pero tampoco puedo decirle al viento, oye, vete a la derecha, o vete a la izquierda, o sopla hacia el sur, o ve hacia el norte. No puedo hacer eso, porque precisamente la obra del Espíritu Santo es incontrolable y es impredecible como el viento. El viento es impredecible porque no sé de dónde viene, pero es incontrolable porque no sé a dónde va y no puedo tener control del viento hacia dónde va. Y Jesús le ha explicado a Nicodemo en el verso 8, así es todo el que es nacido del Espíritu Santo. Es decir, todo el que ha nacido nuevo es objeto de una obra impredecible, es decir, no puedo predecir el día y la hora, e incontrolable, no puedo tener control de ella, no puedo decirle al Espíritu lo que Él tiene que hacer, no depende de mí, depende de Él. En ese sentido, la salvación es una obra soberana de Dios, es si Él quiere. Si Él quiere salvarte a ti, te salvará. Si Él quiere salvarme a mí, me salvará. La evidencia, la experiencia de salvación es creer en Él y creer permanentemente en Él. No como creer un mes, no como creer un año. No. La obra del Espíritu Santo se revela y como consecuencia trae una fe permanente en Él. Con luchas, con dificultades, con pecados, sí, pero con una fe permanente en Él y una vida que cada vez más se va pareciendo al Salvador, a la vida del Señor Jesucristo. Así que hay evidencias de que se ha nacido de nuevo, la fe y el arrepentimiento continuos en la vida. Pero decir que se es creyente en Jesús, como vimos en Nicodemo, como vimos en otras personas antes en la introducción, solo porque Él es poderoso y puede multiplicar los panes, como tal vez podrá multiplicar el dinero, eso no es fe genuina. Si tu confianza en Jesús es solamente porque Él te puede arreglar un problema que tienes, o una dificultad personal que tienes, o una situación familiar que tienes, Él no vino a resolver problemas personales y familiares. Ciertamente, el creer en Él nos trae tantos beneficios, incluidos la sabiduría para resolver situaciones terrenales. Pero Él vino para resolver un problema
muy crónico, el peor de los problemas, y es que al fallecer en esta tierra, iremos a juicio eterno si no hemos llevado con nosotros a este abogado, a este cordero perfecto, cuya vida santa puede representarnos en la muerte, para que tengamos vida, todo lo que hemos estado viendo. Sigamos leyendo entonces con esa ilustración. Verso 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Él todavía está pensando cómo es que pueden hacerse de nuevo, cómo es que esta obra de nacer de nuevo es una obra impredecible, incontrolable, soberana de Dios, cuando Él quiera, como Él quiera, en quienes Él quiera. No entiende. Verso 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Notan? Jesús reconoce que Nicodemo es un maestro de Israel como fariseo, pero lo reprocha. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Se supone que Nicodemo, como estudiante erudito, dedicado de las escrituras del Antiguo Testamento, ya debería saber qué es nacer de nuevo, porque ciertamente las escrituras del Antiguo Testamento hablan y enseñan acerca del nuevo nacimiento como una obra del Espíritu Santo sobre aquellos que Él quiere, en quienes quiere operar. Así que Nicodemo ya debería saber estas cosas. Pero ahora está muy confundido y Jesús le reprocha que siendo maestro de Israel no sabe cosas tan esenciales para la vida eterna. Y esto es muy triste, porque así como estos fariseos, hay muchos maestros aún hoy día que creen que saben acerca de Jesús, que hablan de Jesús, que llenan multitudes en sus templos hablando aquí y allí del Señor Jesús, pero que están perdidos siendo maestros, porque han creído en un Jesús de su cabeza, en un Jesús de sus invenciones, no en este del cual las escrituras nos hablan desde el Génesis hasta el Apocalipsis en todos sus 66 libros como eje central de la historia de la salvación, sino que se han inventado otro Jesús. Y es por eso que me esmero para que estas cosas queden claras y tú puedas tener el conocimiento que, como agua, el Espíritu Santo puede usar para convencerte de estas verdades y seas salvo y entres al reino de los cielos también. Donde, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se hablaba del nuevo nacimiento y que Nicodemo debería ya saber como estudiante del Antiguo Testamento. Quiero que me acompañen al Antiguo Testamento, pero por favor, marquen ahí en Juan 3, porque vamos a volver. Pongan ahí un papelito, o la cinta, o el lápiz, lo que sea. Y me acompañen al Antiguo Testamento, por favor, a Ezequiel. Ezequiel. Nuestro querido amigo y hermano Richie también ahí en la pantalla nos va a proyectar Ezequiel. Pero ustedes vayan conmigo a Ezequiel 36. Está después de Salmos, unos libros más adelante de Salmos. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Vamos a leer los versos 25 al 27. ¿Me pueden confirmar, por favor, si ustedes ya están ahí? Ezequiel 36. Listo, perfecto. Bien, Ezequiel 36, 25 al 27. Aquí hay un pasaje del Antiguo Testamento, uno de los varios que hablan del nuevo nacimiento, y Nicodemo era estudiante de este libro, como de las otras escrituras. Así que él debería saber esto. Dice el verso 25.
esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Recuerdan? Agua, que se compara con la palabra, y por eso Jesús dijo, hay que nacer de agua y de espíritu. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, es decir, pecados, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Por eso es que en el Nuevo Testamento, muchas veces la palabra predicada es comparada con agua que limpia. Verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros. Es una obra interna. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es decir, les quitaré la incredulidad y ahora podrán creer. Verso 27. Y pondré de entre vosotros mi espíritu, noten agua y espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, una persona que ha nacido de nuevo, de ahí en adelante toda su vida se caracterizará por cada vez obedecer al Señor. Así que si tú y yo nos llamamos creyentes en Cristo Jesús, pero vemos que nuestra vida siguen los mismos pecados por meses y por años, pues no somos creyentes, sino que nos creemos creyentes. Pero la evidencia de haber nacido verdaderamente de nuevo es que creemos en Cristo y que vivimos conforme a Él, a sus mandamientos, a sus ordenanzas, aunque ciertamente no perfectamente, pero sí crecientemente. Perfectamente no, porque todavía estamos en estos cuerpos pecaminosos. Pero ya no somos esclavos de pecado si nos decimos ser verdaderamente creyentes en Cristo Jesús. Ahora, volviendo a Juan, volvemos a Juan 3 para terminar. Jesús ha confrontado a Nicodemo y le ha dicho, no eres un buen maestro. Allá en Juan 3:10, no eres un buen maestro. Y eso tuvo que ser también otro golpe al orgullo de Nicodemo, que era una celebridad espiritual entre los judíos. Lo que les decía, como decirle al Papa, oiga, usted se va a morir. En verdad, que en verdad se va a morir. ¿Sí? No basta con ser el Papa, nadie se salva por ser el Papa y nadie se salva por simplemente recitar sobre Jesús o leer sobre Jesús o ser de tal o cual religión. Se nace de nuevo por una obra del Espíritu Santo que se evidencia con fe genuina en Cristo Jesús y arrepentimiento del pecado. Así que ni el mismo Papa tiene asegurado el reino de los cielos si no se arrepiente de su pecado y cree en Cristo Jesús. Ahora bien, el versículo 11 dice así: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibid nuestro testimonio. Verso 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Claro, le ha dicho cosas terrenales. Le ha dado dos ilustraciones terrenales para que entienda lo que es el nuevo nacimiento. Primero la ilustración del nacimiento y luego la ilustración del viento. Y miren lo que tienen en común juntas ilustraciones terrenales. El nacimiento. Ni tú ni yo decidimos nacer físicamente. Ahí está el punto. El que nace de nuevo tampoco decide nacer. Esa es una obra soberana de Dios. Y la del viento. Nadie predice tu salvación ni la puede controlar. Es una obra soberana de Dios. Entonces, Jesús le está diciendo, te he dicho terrenalmente, con ilustraciones terrenales, que es el nuevo nacimiento y no crees. Pero ahora Jesús va a usar una ilustración más sencilla para que Nicodemo entienda. Verso 14. Muy atentos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la clave. Jesús va a usar una ilustración que seguro Nicodemo sí va a recordar. El evento en el que en el Antiguo Testamento
Moisés tuvo que levantar una serpiente en la cruz para que aquellos que vieran a esa serpiente juzgada en la cruz fueran sanos, fueran salvos de morir. Y Jesús está diciéndonos aquí que ese evento era una sombra y una figura de lo que Él iba a hacer por los pecadores que lo miraran a Él y pudieran ser salvados eternamente de la muerte y de la ira venidera. ¿Ven por qué es tan importante entonces prepararnos con los sucesos antiguos testamentarios para entender el Nuevo Testamento también? Porque ellos nos preparan para ver mejor la vida y la obra de Cristo, y la vida y obra de Cristo nos regala también comprensión para saber que esos eventos antiguos testamentarios eran preparatorios para que tú y yo supiéramos que hay un solo plan de redención. Y por eso Jesús dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así yo voy a tener que ser levantado en una cruz, ser maldecido en una cruz, ser como una serpiente maldita, no por mí, sino por otros, para que otros, mirándome a mí, tengan vida. Y recuerden que cuando vimos el evento de la serpiente en el desierto de bronce que levantó Moisés, habíamos dicho que esas personas que habían sido mordidas por las serpientes, que estaban muriendo, no podían acercarse ni hacer nada por ellas mismas, sino solo mirar fue la orden de Dios. Básicamente lo que el Señor está diciendo a Nicodemo es, Nicodemo, tú no puedes esforzarte para entrar al reino de los cielos. Estás mordido y estás envenenado por el pecado. No puedes hacer nada. Te crees maestro de Israel, eres de la élite religiosa de Israel, pero estás perdido, vas a ir al infierno al igual que todos si no naces de nuevo. Y lo que Jesús está diciendo es, mírame a mí, como esos hombres en el desierto miraron a esa serpiente en la cruz y fueron salvos. Y por eso, verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que esta conversación con Nicodemo, esta conversación entre Jesús y Nicodemo, nos ha enseñado que la salvación es un acto soberano de Dios que ni tú ni yo podemos predecir ni controlar. Así que Dios tenga misericordia de ustedes como creo que la ha tenido de mí, de los que la necesitan, de todos los que la necesitan. Es una obra de Dios. Pero la evidencia de que se ha nacido de nuevo para poder entrar al reino de los cielos es, como vemos aquí, creer en Cristo Jesús para que el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe en Él, la fe que es para siempre, no la fe de un mes, no la fe de una semana, esa es una fe falsa, es una fe como la que vimos, sino la fe para siempre. Y también, como vimos allá en Ezequiel, esa fe que además va haciendo que la vida vaya pareciéndose más a la de Cristo. Esa es la fe verdadera. La fe que cree en Él como Salvador, pero también como Señor de mi vida. Ya no puedo hacer lo que se me da la gana ni lo que quiera. Él es mi Señor ahora. Esa es la fe verdadera. Es la fe que Cristo le enseñó a Nicodemo. Es la fe que Cristo te enseña a ti que debes tener hoy si no has creído en Él para ser salvo eternamente. Y mi deseo es que no seas como Nicodemo al principio de esta conversación, que solo ven a Jesús como un buen maestro, como alguien tierno, como alguien bueno, pero no como el poderoso Salvador que entregó su vida a ser despedazado, colgado en una cruz, para la salvación de pecadores. Si lo ves así, morirás eternamente. Un simple maestro no te puede salvar, pero Dios hecho hombre sí te puede salvar y solo Él te puede salvar. Así que, por último, para terminar, quisiera llevarles a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10.
Ahí mismo en Juan, y con esto terminamos. Juan capítulo 10, versículo 9. Dice así Juan 10, 9. Jesús dijo, yo soy la puerta. Note que no se dice en plural las puertas. O note que no se da como opcional. Yo soy una puerta. No, yo soy la puerta. No, una puerta ni las puertas. No, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús está aquí diciendo que Él es la puerta. Y se está refiriendo a la antigua forma que tenían los rediles en donde entraban las ovejas. Era un espacio angosto en el que el pastor del rebaño se situaba y él era la puerta realmente de ese redil para proteger a las ovejas dentro del redil. Jesús dice, yo soy esa puerta. El que por mí entrare será salvo. Y esto también adicionalmente nos recuerda de una puerta en la historia, una sola, que fue puesta en un lugar para que los que por ella entraren fueran salvos del juicio. Recuerdan ustedes que eso fue en el tiempo de Noé en el diluvio, un arca con una sola puerta. Y Jesús aquí está diciendo, yo soy la puerta, no una de las puertas, como creen algunos. Si Jesús fuera un simple buen maestro y fuera uno entre varios, como Buda, como otros tantos maestros, como Mahoma, como Mahatma Gandhi, entonces ciertamente sería una opción entre muchas. No habría diferencia entre escoger a Siddhartha Gautama, no habría diferencia entre escoger de pronto a algún maestro chino, no habría ningún problema con escoger a Mahoma, no habría ningún problema si el Señor hubiera dicho, yo soy una de las puertas. Pero Él es exclusivo, es la única puerta de salvación. Todas las demás puertas son para perdición. Él salva. El que por mí entrare será salvo. Y vemos esa puerta en el arca, solo una. Recordemos que en el arca no habían dos puertas, solo una. Y esta puerta tenía la intención de luego mostrarnos la figura de Cristo como la puerta, que como única entrada salva a los que por ella pasan. Y por eso, como en la conversación con Nicodemo, es importante que tú y yo entendamos que la fe verdadera es la consecuencia de una verdadera obra del Espíritu Santo previa en nosotros, trayendo el agua, es decir, esta palabra predicada, y trayéndola a nuestro corazón para darnos convencimiento de que en verdad somos pecadores, merecemos la muerte ante un Dios que es santo perfectamente, pero que también es misericordioso y ha dado al Cordero Perfecto, el Salvador, para la vida de todo aquel que en Él cree, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú hoy no has creído en ese Salvador, necesitas hacerlo porque no sabes si vivirás una hora más. Tal vez sí, tal vez no. Pero después de fallecido, no podrás creer en Él más. Ahora en vida es la oportunidad que Dios nos da. Así que te conmino a que te arrepientas de tu pecado y creas en la única puerta de salvación. Creas en Cristo Jesús, para que así como los israelitas cuando vieron a la serpiente en la cruz levantada y la vieron y fueron salvos, tú veas al Cristo levantado en la cruz y por su muerte seas salvo, creyendo en que Él se ha entregado por ti y que ahora está en el cielo esperando volver por segunda vez para darte plena redención, todo lo que ha prometido dar a los que en Él creen.